Cordial saludo tengan todos, soy Rosana Caballero Torres, magíster en Derecho Público, especialista en Responsabilidad Médica, Derecho Público y Procesal Penal, Sistema Penal Acusatorio. Soy conciliadora en Derecho, en la actualidad me desempeño como docente de la Clínica Jurídica en el Consultorio Jurídico de la Universidad del Magdalena. Soy conjuez del Tribunal Administrativo del Magdalena. En esta oportunidad vengo a promover la cátedra denominada Gestión Pública. Está conformada por tres créditos y con una intensidad horaria de 96 horas, de las cuales 44 será con la asistencia directa del docente y las 52 horas restantes será con la intervención independiente del estudiante. La cátedra está construida para ser desarrollada bajo los dos componentes, uno teórico y uno práctico, en el que se procura promover la investigación sociojurídica desde el aula de clases. La justificación del curso. Esta asignatura dará a conocer las orientaciones contemporáneas utilizadas en la administración pública y procurará llevar al estudiante a que establezca de manera clara los presupuestos fundamentales para la elaboración de la planeación de la administración pública y así podrá, bajo la óptica normativa, tener una mayor aprehensión del conocimiento, especialmente para que entienda cómo es el proceso de la elaboración, evaluación de los planes de desarrollo, especialmente a nivel territorial, que es donde dirigirá el desarrollo de la investigación a ejercer dentro de nuestra asignatura. El componente que en gran medida se desarrollará en nuestra asignatura será el de lectura crítica y se dará a través del análisis de escritos científicos, de textos jurídicos, de sentencias que le permitan analizar y disertar, tener un concepto claro en todas las intervenciones que realice, dependiendo en el escenario en que se desarrolla el estudiante. De igualmente, la asignatura procura promover en el aula de clases la investigación sociojurídica, forma de investigación que en la actualidad en el programa de Derecho no se da desde el aula de clases, ya que lo que se estila en el momento es la investigación jurídica y la investigación científica. Aquí estamos procurando de que el estudiante tenga un desarrollo social y procure por el bienestar de la comunidad de la que hace parte. Las competencias por desarrollar. El desarrollo del estudiante en lo cognitivo, en lo interpretativo, en lo argumentativo, y esto le permitirá esbozar de manera clara, armónica sus ideas, empleando un nivel de análisis crítico de todos los conceptos, textos jurídicos que permitirá fortalecer su habilidad en la argumentación en todas las intervenciones, dependiendo en el ámbito en que esté. Entender los elementos estructurales de la administración pública, entendiendo los presupuestos que son necesarios para que entienda el estudiante las diversas actividades de la administración. La tercera competencia que desarrollará el estudiante se dará a través de la elaboración de los escritos y la disertación sobre los textos, artículos jurídicos que le permitirán formar un mejor criterio respecto de lo que se constituye una debida administración pública. Las evidencias del resultado. La interpretación adecuada de los presupuestos del ejercicio de la gestión pública que se dará a través de las lecturas críticas que podrá sustentar los argumentos en las diferentes disertaciones dentro del aula de clases. La estrategia a utilizar serán las lecturas que se les compartirá a los estudiantes a través de sus correos electrónicos y de la plataforma Braille Space. El resultado a obtener con esa evidencia es la comprensión de las bases jurídicas de lo que constituye una administración pública.
La segunda evidencia es la aplicación adecuada de los presupuestos establecidos para la elaboración y estructuración de una política pública. Y la estrategia a utilizar será las lecturas de textos especializados que contengan el tema en particular y será desarrollado a través de talleres que se desarrollarán dentro del aula de clases. El resultado a obtener es la construcción adecuada, estructurada del documento que contenga esa política pública. Los resultados del aprendizaje del curso. La diferencia de los conceptos básicos de la administración pública, la estructura de organización del Estado que genera una mayor comprensión del estudiante frente a la división de las ramas del poder público. El segundo resultado es el afianzamiento del conocimiento del estudiante a través de la información adicional o complementaria que tenga que buscar, que servirán de base para la investigación sociojurídica que debe desarrollar en atención a ese componente investigativo que contiene la asignatura. El tercer componente es el empleo adecuado y muy usual del lenguaje jurídico especializado que le permitirá esbozar unos mejores argumentos dentro de todas las intervenciones que logre hacer en desarrollo de la profesión de abogado. Dentro de la temática a desarrollar en nuestra primera unidad está la administración pública. La administración pública es gestión, es gerencia de bienes, de recursos. La administración pública, en la administración pública, el Poder Ejecutivo es quien tiene el deber de conseguir o el lograr los fines estatales. Podríamos decir entonces que es el Ejecutivo en acción. En términos generales, la administración pública es el conjunto de instituciones y de servidores públicos en acción en la búsqueda de fines públicos a través de la planeación, de la administración de recursos, de la celebración de contratos públicos, de la utilización de infraestructura estatal con la finalidad de que se presten de mejor manera y adecuada a los servicios públicos esenciales. Las características de la administración pública son la autoridad, la responsabilidad, la permanencia en virtud de los fines que persigue el Estado, la generalidad de los principios que regulan a toda la administración pública, la permanencia en el cargo y la capacidad. La potestad administrativa está dividida en dos, la reglada y la discrecional. La reglada hace referencia a que los órganos del Estado tienen que actuar de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Y la discrecionalidad hace referencia a la facultad que tiene la administración pública de dirigir sus acciones de manera libre y bajo su criterio, pero que ese criterio no puede estar bajo el sentimiento del capricho del servidor porque puede rayar en la arbitrariedad. La estructura de la administración pública. A nivel central está conformada por el presidente, vicepresidente, ministerios y departamento administrativo. Los organismos adscritos, los establecimientos públicos y las superintendencias. Los vinculados, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. La función pública. La función pública es esa actividad realizada por personas naturales a nombre del Estado para la consecución de fines públicos. Los principios que regulan a la administración pública son la igualdad, la celeridad, la economía, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la publicidad, la moralidad. Para la consecución de los fines públicos, la administración pública debe realizar una serie de actos de gestión para el logro de los propósitos con mejores resultados. Que sean más eficaces y que sea más eficiente. Podemos decir entonces que la gestión pública es esa articulación armónica de las acciones de la administración, teniendo como norte las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo que conlleven a la consecución de las políticas públicas.
En esta primera unidad, a manera de introducción, se les dará a los chicos el procedimiento, se les enseñará el procedimiento a seguir para la estructuración, elaboración de una política pública. Entonces podemos decir que son 3 los presupuestos para la elaboración de una política pública. La primera es la formulación de la política pública, que está conformada por 5 etapas. La primera de ellas es el establecimiento de la agenda pública, que no es otra cosa que llevar el tema de discusión a la mesa. El segundo, establecer los objetivos que se quieren lograr con la implementación de la política pública. La tercera fase es la previsión. Con la previsión, lo que se busca es hacer la medición del impacto que se pueda causar con la implementación de la política pública. La cuarta fase es la selección de esos objetivos, los objetivos que se pretenden lograr. Y la quinta fase es la selección de las opciones que se quieran implementar en la política pública, la que sea más clara, la que resuelva de tajo la problemática inicialmente planteada. El segundo presupuesto es la aplicación o la implementación de la política pública ya diseñada, y el tercer presupuesto, que es un paso muy importante para una debida gestión pública, es la vigilancia y seguimiento a esa política pública. Esta introducción se le va a hacer a los estudiantes en razón a ese componente investigativo que tiene la asignatura. Gracias.